Nunca imaginé que firmar un simple contrato de alquiler podría sentirse como jurar lealtad a un barco que se hunde. Recuerdo aquella tarde de finales de verano cuando mis padres se acercaron por primera vez para pedirme que les alquilara mi piso en el barrio de Malasaña. Mi corazón se hinchó de orgullo ante su petición. Al fin y al cabo, significaba que había tenido suficiente éxito como para ofrecerles seguridad. Me imaginé cenas familiares acogedoras en mi salón y conversaciones cálidas flotando por los pasillos. El piso no era gran cosa, pero para mí representaba años de esfuerzo desde que dejé Sevilla para buscarme la vida en Madrid. Cada baldosa, cada grieta en la pared contaba una historia de mis primeros años de independencia. Lo había comprado con mi primer sueldo decente como diseñador gráfico en una agencia del centro, y aunque pequeño, tenía ese encanto castizo que solo los edificios antiguos de Madrid conservan. Mis padres, Antonio y Carmen, habían pasado por tiempos difíciles desde que papá perdió su trabajo en la fábrica de aceitunas. A sus 60 años, encontrar empleo en un pueblo de Andalucía se había vuelto casi imposible. Mamá, con sus problemas de rodilla, ya no podía seguir limpiando casas. Cuando me contaron que el casero les había subido el alquiler en el pueblo y no podían pagarlo, sentí que era mi oportunidad de devolverles algo de lo mucho que me habían dado. Alejandro, hijo, solo será temporal, hasta que podamos encontrar algo más económico, me aseguró mi padre mientras firmábamos los papeles en la mesa de mi cocina. Mamá me apretó la mano con lágrimas en los ojos, prometiendo cuidar cada detalle del piso como si fuera un tesoro. Pero algo cambió cuando les entregué las llaves. Comenzó de manera sutil, casi imperceptible. La primera vez que fui a visitarlos, una semana después, noté que habían recolocado los muebles sin consultarme. Es que así aprovechamos mejor el espacio, explicó mamá con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No le di importancia. A medida que pasaban las semanas, sus sonrisas educadas se transformaron. Pequeños comentarios sobre mis responsabilidades como casero se convirtieron en exigencias. Deberías arreglar esa gotera del baño de inmediato, este sofá ya está muy viejo. Cuando piensas cambiarlo, un hijo de verdad se preocuparía por la comodidad de sus padres. Cada petición erosionaba el respeto que creía existía entre nosotros. Un día llegué de sorpresa y encontré a mi tía Dolores, la hermana de mi madre, instalada en la habitación de invitados con sus 2 gatos. Nadie me había consultado. Cuando pregunté, mi madre respondió con tono cortante: es mi hermana y necesitaba un lugar. No pensé que fueras tan egoísta como para negarle un techo. Me tragué mi incomodidad bajo capas de justificación, eran mis padres, y esto era familia. En las comidas familiares de los domingos, mis primos empezaron a hacer comentarios: «Qué suerte tienen tus padres de tener un hijo tan generoso», decían con sonrisas que ocultaban algo más. Me enteré por mi prima Lucía que todos hablaban de cómo mis padres habían conseguido mi piso. Como si yo hubiera sido manipulado, no generoso. Para Navidad, 6 meses después de haberles alquilado el piso, apenas quedaba nada mío en él. Mis libros habían desaparecido de las estanterías, reemplazados por figuritas de porcelana de mi madre. Mi escritorio, donde había diseñado mis primeros proyectos, ahora servía como altar para las plantas de mamá. Incluso mi habitación se había convertido en un almacén para las cosas viejas de mis padres. En Nochebuena, mientras cenábamos bacalao y bebíamos sidra, escuché a mi padre hablar con mi tío José. Al final el piso es prácticamente nuestro. El chico apenas viene ya, comentó sin saber que yo estaba en el pasillo. Mi tío respondió entre risas: has hecho un buen negocio, Antonio. Sentí como si una mano invisible me apretara el pecho. El piso que había comprado con tanto esfuerzo, el que representaba mi independencia, ahora era un buen negocio para mi padre. Esa noche, mientras Madrid se cubría con las primeras nieves del invierno, conduje de regreso a la habitación alquilada donde estaba viviendo temporalmente, con un nudo en la garganta y una certeza dolorosa: había confundido generosidad con ingenuidad. Para cuando entregué las llaves definitivamente, unos días después, ya no era capaz de reconocer mi propio hogar. El contrato que debía unir a nuestra familia se había convertido en cadenas invisibles que me ataban a una decisión que lamentaba profundamente. En mi interior, una ansiedad pulsante me advertía que esto era solo el principio de algo mucho peor. La llamada llegó un miércoles lluvioso de febrero. Madrid se ahogaba bajo un temporal que había paralizado media ciudad. Estaba en el estudio donde trabajaba,
terminando un diseño urgente para un cliente, cuando el teléfono vibró sobre mi mesa. El nombre de mi madre iluminó la pantalla. Alejandro. Su voz temblaba, pero no había calidez en ella. Algo en su tono me hizo enderezarme en la silla. Tu hermana Sofía está embarazada de 5 meses. Me quedé en silencio, procesando la noticia. Sofía, mi hermana menor, siempre había sido la favorita de mis padres. A sus 23 años, seguía estudiando una carrera que cambiaba cada 2 semestres, mientras yo había empezado a trabajar a los 18 para pagarme los estudios. Me alegro por ella, respondí genuinamente. Dale la enhorabuena de mi parte. ¿Cómo está Miguel? Miguel era su novio desde el instituto, un chico de buena familia que nunca me cayó demasiado bien. Ese es el asunto, continuó mi madre. Van a necesitar un lugar estable para el bebé. Tu padre y yo hemos decidido que lo mejor es que se queden en el piso. Tardé unos segundos en entender lo que estaba insinuando. ¿En mi piso? ¿El que os alquilé? Necesitan estabilidad, Alejandro. Tú ya tienes tu vida hecha. Su tono se había vuelto frío, práctico. De hecho, ya han traído sus cosas. Se mudaron anoche. El suelo pareció abrirse bajo mis pies. ¿Qué? ¿Sin consultarme? Es mi piso, mamá. Tenemos un contrato. Es solo un papel, hijo. La familia es lo primero, y tu hermana te necesita ahora. No había disculpas. No había remordimientos. Solo un anuncio tajante, como si yo fuera un simple inquilino al que ya no necesitaban. Pero mis cosas, aún tengo muchas cosas allí. Mi voz sonaba pequeña, incluso para mí mismo. Las hemos guardado en cajas. Puedes venir a recogerlas cuando quieras. Y luego, como una ocurrencia tardía, no vengas hoy. Sofía está descansando y no queremos alterarla en su estado. Cuando colgué, me quedé mirando por la ventana como la lluvia azotaba Madrid. Las gotas dibujaban caminos erráticos en el cristal, igual que mis pensamientos. ¿Cómo habían podido hacerme esto? ¿Cómo habían convertido mi generosidad en una obligación, y luego en una carga de la que deshacerse? Esa tarde, abandoné el trabajo temprano. Mi jefe, Ramón, me miró con preocupación cuando le pedí salir antes, pero no hice preguntas. Caminé bajo la lluvia hasta Plaza de España y me senté en un banco mojado, dejando que el agua me empapara. Me sentía hueco, como si las paredes que había construido alrededor de mi sentido del yo se hubieran derrumbado de golpe. Al día siguiente, tomé el metro hasta Malasaña con el corazón pesado. La calle estaba tranquila, solo algunos estudiantes corriendo para refugiarse de la lluvia y los típicos turistas desorientados buscando bares de tapas auténticos. El edificio de ladrillo rojo, con sus balcones de hierro forjado, me recibió indiferente. 5 años viviendo allí, y ahora me sentía como un intruso. Mi madre abrió la puerta con gesto severo. Baja la voz, Sofía está durmiendo la siesta. Ni un abrazo, ni un ¿cómo estás? Entré al que había sido mi hogar y apenas lo reconocí. Habían pintado las paredes de un verde pálido que nunca habría elegido. El sofá donde había pasado tantas noches viendo películas antiguas había sido sustituido por uno más grande y moderno. Las estanterías donde guardaba mis libros de diseño ahora exhibían muñecos de peluche y revistas de maternidad. En el pasillo, apiladas sin cuidado, había 6 cajas de cartón con mi nombre escrito apresuradamente con rotulador. Eso es todo, dijo mi padre, apareciendo desde la cocina. No me miró a los ojos. ¿Todo? ¿30 años de mi vida en 6 cajas? Mi voz se quebró, pero me contuve. No les daría la satisfacción de verme derrumbado. No exageres, Alejandro. Siempre has sido demasiado dramático. Mi madre cruzó los brazos. Tu hermana necesita estabilidad. Está creando una familia. ¿Y yo qué soy? ¿No soy también vuestra familia? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Un silencio incómodo llenó el pasillo. Finalmente, mi padre habló: eres un hombre adulto. Puedes cuidar de ti mismo.
En ese momento, Sofía salió de mi antigua habitación, frotándose los ojos con sueño. Su vientre ya era visible bajo el pijama holgado. Al verme, esbozó una sonrisa tímida. «Hola, Alejandro. Gracias por, ya sabes». No respondí. No podía. Empaqué mis pertenencias en silencio, cada artículo un doloroso recordatorio de lo que estaba perdiendo. Mis diseños enmarcados. Mis libros favoritos. El viejo reloj de pared que había comprado en el rastro. Todo metido en cajas, como si mi existencia en ese espacio hubiera sido borrada. Cuando logré bajar todas las cajas, llovía a cántaros. Parado en la acera, con el agua empapándome hasta los huesos, miré hacia arriba. La luz de mi antiguo salón estaba encendida, y pude ver la silueta de mi hermana moviéndose por la habitación. Alguien había corrido las cortinas que yo había comprado en un mercadillo de Barcelona, como si quisieran cerrar un telón sobre mi presencia allí. Conseguí un taxi, pero solo pude meter 3 cajas. Tendría que volver por el resto. El taxista, un hombre mayor con acento canario, me miró por el retrovisor. ¿Mudanza en día de lluvia? Mala suerte, chaval. No es una mudanza, respondí en voz baja. Es un desalojo. Esa noche, vagué por las calles de Madrid bajo cortinas de lluvia, aferrándome solo a una mochila y un orgullo herido. El apartamento, mi hogar, se había ido, arrebatado por aquellos en quienes más confiaba. Me detuve frente al escaparate de una tienda cerrada y apenas reconocí mi reflejo, empapado, con ojeras profundas y una expresión de desconcierto. Por primera vez desde que tenía memoria, no tenía un lugar al que llamar hogar. 3 meses de supervivencia me enseñaron lecciones que ninguna universidad podría haber impartido. La primavera madrileña, normalmente un espectáculo de color y vida, pasó ante mis ojos como una película en blanco y negro. Mientras los turistas inundaban la Plaza Mayor y el Retiro se llenaba de parejas, yo contaba monedas en cafeterías baratas, estirando un café con leche durante horas solo por tener un techo temporal. Las primeras semanas dormí en el sofá de Carlos, mi compañero de trabajo. Un tipo decente que vivía en un estudio minúsculo en Lavapiés. «Quédate lo que necesites», me dijo. Pero después de 2 semanas, la tensión de compartir 20 metros cuadrados era palpable. Sus miradas al reloj cuando ocupaba el baño demasiado tiempo, la forma en que recogía mis calcetines del suelo con gesto resignado. No podía culparlo. Nadie planea convertirse en refugio indefinido. Después vino el sofá de Teresa, una antigua compañera de la universidad que vivía con su novia en Vallecas. Fueron amables, pero la incomodidad de ser el tercer ocupante de un piso pensado para 2 era constante. Me despertaba antes que ellas para doblar la manta y esconder mi presencia. Me iba después de que salieran y volvía cuando sabía que estarían dormidas. Era un fantasma en pisos ajenos. Entretanto, sobrevivía con fideos instantáneos del supermercado chino de la esquina y cafés baratos en la bicicleta, donde el wifi era gratis y podía pasar horas buscando trabajo y pisos de alquiler que no podía permitirme. El mercado inmobiliario de Madrid era un monstruo hambriento que devoraba salarios completos. Cada anuncio era una bofetada, estudios minúsculos por precios absurdos, caseros que pedían contratos indefinidos y avales imposibles. «Tienes que hablar con tus padres», me aconsejó Lucía, mi prima, la única de la familia que seguía en contacto conmigo. «No pueden dejarte en la calle así». «Ya lo hicieron», respondí secamente. El orgullo es lo último que se pierde, incluso cuando duermes en sofás prestados. Por las mañanas, observaba a los madrileños en su rutina, oficinistas apurados con maletines, estudiantes medio dormidos arrastrando mochilas, turistas consultando mapas con expresión perdida. Todos con algún lugar a donde ir, con algún espacio que reclamar como propio. Todos ajenos a la guerra que se libraba dentro de mí. Mis días se difuminaron en una nebulosa de entrevistas de trabajo y correos de rechazo. Había reducido mi existencia a lo esencial, una mochila con 2 mudas de ropa, mi portátil, un cepillo de dientes y la fotografía de mi abuela Esperanza, la única que siempre había creído en mí. A veces, en los momentos más oscuros, sacaba esa foto y le hablaba en susurros: «Abuela, ¿cómo se reconstruye una vida desde cero?». Oscilaba entre la rabia y la tristeza, rabia hacia mis padres por traicionarme,
tristeza por el hogar que había perdido y la familia que me había descartado tan fácilmente. La rabia era un fuego que me mantenía en movimiento, la tristeza, un peso que me anclaba a las aceras de Madrid. Algunos días, caminaba sin rumbo por horas, desde Chamberí hasta Atocha. Imaginando historias para cada edificio, inventando vidas para sus habitantes. Cualquier cosa para no pensar en la mía. Abril me encontró durmiendo en un hostal barato de Tetuán, después de conseguir un trabajo temporal diseñando folletos para una inmobiliaria. Ironía amarga, yo, sin techo estable, vendiendo el sueño del hogar perfecto a otros. Compartía habitación con un argentino que trabajaba de camarero y un francés que daba clases particulares. Extraños unidos por la precariedad, intercambiando cigarrillos y consejos para estirar el dinero. En España todo se mueve por contactos, explicaba Diego, el argentino, mientras compartíamos una tortilla de patatas barata en la cocina comunal. Si no conoces a nadie, estás jodido, hermano. Y tenía razón. Fue Ramón, mi jefe del estudio, quien finalmente me tendió una mano que no esperaba. Una tarde de mayo, mientras revisaba uno de mis diseños, me preguntó por qué tenía siempre la misma ropa. Le conté mi historia sin dramatismos, como quien habla del tiempo. Esperaba lástima, quizás un adelanto de sueldo. En lugar de eso, me ofreció algo mejor, un proyecto para un cliente importante. Necesitan rediseñar toda su imagen. Es mucho trabajo, pero si lo haces bien, la paga es buena. Podrías permitirte un alquiler decente. Acepté al instante. Durante las siguientes 2 semanas, apenas dormí. Trabajaba en el estudio hasta tarde y seguía en el hostal, con la luz del móvil para no molestar a mis compañeros de habitación. El resultado fue un portfolio que superó las expectativas del cliente. La recompensa, una suma que multiplicaba por 3 mi sueldo habitual. Con ese dinero, conseguí alquilar una habitación en un piso compartido en Argüelles. No era mucho, pero tenía una ventana que daba a un patio interior lleno de geranios y una puerta que podía cerrar. Espacio propio. Territorio reconquistado. Aún así, en los momentos quietos antes del amanecer, cuando Madrid dormía y solo se escuchaba el ocasional camión de basura, me aferraba a una esperanza tenue: reconstruiría mi vida, aunque tuviera que hacerlo solo. No sería fácil ni rápido, pero sería mío. A medida que la primavera se acercaba al verano, comencé a armar una frágil rutina. Trabajo, ejercicio en el Parque del Oeste, cocina básica en la diminuta cocina compartida. Pequeños rituales para anclarme a la realidad. Empecé a reconocer a los vecinos del barrio, la señora que paseaba un caniche blanco cada mañana a las 8, el kiosquero que siempre guardaba el último ejemplar de mi revista favorita, el camarero del bar de la esquina que ya sabía que quería un cortado con sacarina. No era mucho, pero era mío. Un nuevo comienzo construido sobre los escombros del anterior. Y en esos pequeños actos cotidianos, empecé a redescubrir quién era yo sin las etiquetas familiares, sin las expectativas ajenas, sin la sombra de la traición. Una tarde de junio, sentado en la terraza de un café, observando el ir y venir de la gente, me sorprendí sonriendo sin motivo aparente. Quizá porque, por primera vez en meses, no sentía que estaba sobreviviendo. Estaba viviendo, a mi manera imperfecta. Respirando sin ese peso en el pecho que me había acompañado desde aquel miércoles lluvioso. El verano madrileño caía sobre la ciudad como una manta pesada. El asfalto ardía bajo un sol implacable, y los turistas buscaban refugio en las sombras escasas de las plazas. Yo llevaba casi 2 meses en mi nueva vida. No era perfecta, pero era estable. Había conseguido más proyectos gracias a Ramón, e incluso estaba ahorrando para quizás, algún día, volver a tener un lugar propio. Mi habitación en el piso compartido de Argüelles se había convertido en mi pequeño universo. Las paredes, antes desnudas, ahora exhibían algunos de mis diseños enmarcados en marcos baratos del IKEA. Había comprado una planta, un cactus imposible de matar, y le había puesto nombre: Superviviente. Un chiste privado entre la planta y yo. Aquella tarde de agosto, Madrid se vaciaba como cada año. Los madrileños huían hacia las costas, dejando la ciudad para turistas y los que, como yo, no teníamos alternativa. Estaba trabajando en un nuevo proyecto cuando el teléfono vibró sobre la mesa. Un número que conocía demasiado bien iluminó la pantalla.
Dudé. Habían pasado casi 3 meses sin noticias de mi familia. ¿Por qué ahora? Respondí al cuarto timbrazo, casi esperando que colgaran. Diga. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Silencio al otro lado. Luego, un carraspeo nervioso que reconocí de inmediato. Alejandro, hijo. La voz de mi padre sonaba diferente. Quebrada, como si cada palabra le costara un esfuerzo físico. ¿Cómo estás? La pregunta me dejó desconcertado. En los últimos años, rara vez había preguntado por mi bienestar sin un motivo ulterior. Bien, respondí secamente. ¿Qué necesitas, papá? Un suspiro pesado cruzó la línea. Las cosas no van bien, hijo. Su voz se quebró. Nunca había escuchado a Antonio Vega, antiguo capataz de fábrica, maestro del orgullo masculino, sonar tan derrotado. Hemos dejado de pagar el alquiler y los servicios. Me incorporé en la silla, repentinamente alerta. ¿Qué quieres decir con que habéis dejado de pagar? Sofía y Miguel se separaron, continuó, ignorando mi pregunta. Él se fue hace un mes. Dijo que no estaba preparado para ser padre. Tu hermana está destrozada, y nosotros no hemos podido hacer frente a todo. Presioné el puente de mi nariz, intentando procesar la información. Sofía y Miguel, la pareja perfecta según mis padres, habían durado lo que un helado en agosto. Y ahora, el castillo de naipes que habían construido a costa mía se derrumbaba. Estamos atrasados varias semanas, explicó mi padre. El administrador ha llamado 3 veces. Nos enfrentamos al desalojo nosotros mismos. Podía escuchar la desesperación arañando sus palabras, y por un momento, la compasión parpadeó en mi pecho. Me los imaginé, acurrucados en el piso que una vez fue mío, dándose cuenta de las consecuencias de su crueldad. ¿Y qué quieres que haga?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Necesitamos ayuda, hijo. Solo hasta que consigamos estabilizarnos. Te lo devolveremos todo, te lo prometo. En el fondo, escuché a mi madre sollozar suavemente. Un sonido diseñado para despertar mi culpa, un anzuelo emocional lanzado con precisión. Era el mismo llanto silencioso que usaba cuando quería manipularme de niño. Sofía está de 7 meses, continuó mi padre. No puede pasar por un desalojo en su estado. Piensa en el bebé, en tu sobrino. Cerré los ojos. El bebé. Mi sobrino. La nueva carta en su juego de manipulación. Un niño inocente que no tenía culpa, es cierto, pero también la perfecta excusa para justificar cualquier comportamiento. ¿Cuánto necesitáis? Mi voz sonó neutral, profesional. 3 meses. De alquiler atrasado. Y las facturas de luz y agua. Mi padre pareció animarse, como si ya tuviera el dinero en la mano. Y quizás un poco más para el próximo mes, hasta que Sofía dé a luz y podamos solicitar alguna ayuda. Hice un cálculo mental rápido. Era prácticamente todo lo que había ahorrado en estos meses de trabajo incesante. Todo lo que me acercaba a mi propia independencia otra vez. Te lo devolveremos todo, hijo. Tan pronto como podamos. La misma promesa que me habían hecho cuando les alquilé el piso. La misma promesa incumplida. Déjame pensarlo, dije finalmente. Te llamaré mañana. Necesitamos saberlo ahora, Alejandro. La urgencia en su voz revelaba pánico. El administrador ha dicho que si no pagamos esta semana, iniciará los trámites. Dije que te llamaré mañana. Mi tono no admitía réplica. Buenas noches, papá. Colgué antes de que pudiera responder. Mi mano temblaba ligeramente. Era la primera vez en mi vida que le negaba algo a mi padre directamente, que no cedía a la primera petición. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, recordando cada momento, la firma del contrato de alquiler, la llamada anunciando que mi hermana se quedaba con mi piso, las cajas apiladas sin cuidado en el pasillo. Y ahora esto. La súplica, el recordatorio de que, a pesar de todo, yo seguía siendo su plan de emergencia. A las 3 de la madrugada,
salí a la pequeña terraza del piso. Madrid dormía bajo un cielo sorprendentemente estrellado para una ciudad tan iluminada. En algún lugar de esas calles estaba mi antiguo hogar, habitado por las personas que me habían expulsado de él, quienes ahora suplicaban mi ayuda. La rabia seguía ahí, un rescoldo que se negaba a apagarse. Pero junto a ella, surgió algo nuevo, una resolución solemne. Ya no era el mismo Alejandro que había firmado aquel contrato con ilusión ingenua. Ya no era el hijo dispuesto a sacrificarlo todo por una familia que lo veía como un recurso y no como una persona. Al amanecer, tomé una decisión. No sería dictada por la venganza, aunque la tentación era grande, ni por la culpa, aunque intentaban sembrarla. Sería mi propia justicia, medida y definida por mí. Mientras los primeros rayos de sol teñían el cielo de Madrid de naranja y rosa, busqué en mi correo electrónico. Ahí estaba, guardado por precaución, el contacto del administrador de la finca. Ese hombre al que nunca había conocido personalmente, pero que ahora representaba una pieza clave en el tablero. Le escribí un mensaje breve, profesional. Me identifiqué como el propietario legal del piso y solicité información sobre el estado de los pagos. Su respuesta llegó sorprendentemente rápido para ser tan temprano. Confirmaba lo que mi padre había dicho: 3 meses sin pagar, avisos enviados, proceso de desalojo a punto de iniciarse. Le agradecí la información y cerré el portátil. Mi camino estaba claro. Esa mañana, en lugar de llamar a mi padre como había prometido, me dirigí al banco. No para hacer una transferencia que salvara a mi familia, sino para consultar sobre mis opciones como propietario. La empleada, una mujer de mediana edad con gafas de montura roja, me explicó pacientemente el proceso. Mientras volvía a casa, bajo el sol abrasador de agosto, sentí una extraña calma. La decisión estaba tomada. Ya no era la historia de un hijo traicionado por sus padres. Era la historia de un hombre que tomaba el control de su narrativa, que establecía sus propios términos. Esa noche, mi padre llamó 4 veces. No respondí ninguna. En su lugar, redacté un correo electrónico dirigido al administrador. Breve, claro y definitivo. Al terminar, miré por la ventana hacia el Madrid nocturno. Por primera vez en meses, dormí sin pesadillas. Envié un sencillo sobre Manila a la mañana siguiente. El estanco de la esquina de Gran Vía tenía todo lo que necesitaba: papel, sobre, sello. La dependienta, una señora mayor con permanente perfecta y uñas rojas, me observó mientras escribía la dirección con cuidado. ¿Carta de amor?, preguntó con una sonrisa cómplice. No exactamente, respondí. Es más bien, una despedida. No había dormido mucho, pero me sentía extrañamente lúcido. Como si las nieblas que habían enturbiado mi juicio durante meses se hubieran disipado de golpe. El sobre pesaba apenas unos gramos en mi mano, pero representaba algo mucho más pesado: el fin de un ciclo. Dentro no había ni dinero ni cheque. En su lugar, había incluido una única hoja de papel, una notificación de desalojo certificada del administrador, dirigida a mis padres, con efecto inmediato. Junto a ella, había escrito una sola línea: os estoy dando exactamente lo que me disteis a mí. Fue un acto de justicia silencioso, despojado de dramatismos pero cargado de significado. No era venganza, era reciprocidad. No busqué humillarlos ni hacerles daño, simplemente les devolvía el espejo para que vieran su propio reflejo. El buzón amarillo de correos engulló el sobre con indiferencia. Me quedé mirándolo un momento, esperando sentir algo: satisfacción, culpa, remordimiento. Pero solo había una calma extraña, como la que sigue a una tormenta. Mi teléfono siguió sonando durante todo el día. Mi padre, luego mi madre, después mi hermana. Incluso mi tía Dolores intentó contactarme. No respondí a ninguno. Sus mensajes se acumulaban en mi buzón de voz: primeros ruegos educados, luego exigencias, finalmente amenazas veladas sobre la deslealtad familiar. Cada mensaje confirmaba que había tomado la decisión correcta. Esa noche, cenando en una terraza de Malasaña con Carlos, mi antiguo compañero de piso, le conté lo que había hecho. Esperaba incomprensión, quizás incluso reproche. En lugar de eso, asintió mientras daba un sorbo a su cerveza.
A veces la única manera de que la gente entienda el dolor que causa es que lo experimenten ellos mismos, dijo simplemente. No es venganza, es educación. Pero es mi familia, murmuré, dejando que la duda asomara por primera vez. La familia no te desaloja sin previo aviso, respondió con contundencia. La familia no te trata como un cajero automático. Lo que hiciste fue poner límites, tío. Unos límites que deberían haber respetado desde el principio. Sus palabras me reconfortaron. Mientras volví a casa esa noche, pasé cerca de mi antiguo edificio. No pude evitar mirar hacia arriba, hacia las ventanas que una vez fueron mías. Estaban iluminadas, y por un segundo, vislumbré la silueta de mi madre moviéndose tras las cortinas. Me pregunté si ya habrían recibido mi sobre, si entenderían el mensaje. Al día siguiente, el teléfono dejó de sonar. El silencio repentino era más elocuente que cualquier llamada. Lo habían recibido, y la comprensión los había dejado sin palabras. Parte de mí había esperado más drama, más intentos de manipulación. Pero quizás, por primera vez, habían entendido la gravedad de sus acciones. Pasaron 2 días en ese silencio casi sobrenatural. Trabajé, comí, dormí, viví mi rutina como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Pero bajo esa normalidad aparente, sabía que había cruzado un umbral. Ya no era el hijo complaciente, el proveedor automático. Era un adulto que había establecido consecuencias. Al tercer día, recibí un mensaje de texto de mi prima Lucía: tus padres están empacando. Sofía se va a casa de una amiga. Nadie habla de ti, pero todos saben lo que pasó. Las palabras me produjeron una sensación extraña, como un nudo deshaciéndose lentamente en mi pecho. No era alegría, ni siquiera satisfacción. Era más bien la certeza de que una página había sido definitivamente pasada. Esa tarde, mientras trabajaba en la cafetería que se había convertido en mi oficina improvisada, recibí un correo electrónico del administrador. Confirmaba que los ocupantes del piso habían comunicado su salida inmediata y solicitaba instrucciones sobre qué hacer con las llaves. Le respondí que podía guardarlas hasta que yo pasara a recogerlas personalmente. Todo había sucedido con una rapidez casi anticlimática. Sin grandes confrontaciones, sin discursos dramáticos, sin reconciliaciones lacrimógenas de película. Solo la silenciosa aceptación de las consecuencias. Esa noche, caminando por Chueca después de tomar una copa con Teresa, la amiga que me había prestado su sofá en los peores momentos, pensé en lo extraño que resultaba todo. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿En qué momento la familia que me había criado se había convertido en extraños con los que compartía apellido? ¿Vas a intentar reconciliarte con ellos?, me preguntó Teresa mientras esperábamos el semáforo. No lo sé, respondí honestamente. Ahora mismo solo sé que necesito espacio. Distancia. Tiempo para entender quién soy sin ellos definiendo mis límites. Eso suena bastante maduro, sonrió ella, apretando mi brazo con afecto. Mucho más que enviarles una notificación de desalojo. Lo de la notificación no fue por venganza, aclaré. Fue, no sé cómo explicarlo. No tienes que explicarlo, me interrumpió. Lo entiendo. A veces necesitamos cerrar ciclos de formas que otros no comprenden. Al día siguiente, recibí una llamada del administrador. Mis padres habían dejado el piso. La noticia debería haberme alegrado, pero me sentí extrañamente vacío. Como si hubiera ganado una batalla que nunca quise librar. Esa tarde, tomé el metro hasta mi antiguo barrio. El edificio seguía allí, indiferente a los dramas humanos que albergaba. Recogí las llaves del administrador, un hombre calvo y eficiente que no hizo preguntas. Subí las escaleras lentamente, recordando todas las veces que las había subido corriendo, con la energía de quien regresa a un lugar seguro. La puerta se abrió con un chirrido familiar. El olor era diferente, una mezcla de abandono apresurado y ausencia. Entré despacio, como quien entra en territorio desconocido. El piso estaba prácticamente vacío. Habían dejado algunos muebles grandes, el sofá, la mesa del comedor, pero se habían llevado todo lo personal. Sus huellas, sin embargo,
permanecían, marcas en las paredes donde habían colgado sus cuadros, manchas en el suelo que nunca había notado, un leve aroma a la colonia de mi madre que siempre me había resultado reconfortante y ahora me producía una extraña mezcla de nostalgia y rechazo. Me senté en el suelo, en medio del salón vacío. Este espacio, que tanto había significado para mí, ahora parecía un escenario abandonado. Las paredes blancas guardaban secretos, conversaciones, risas y lágrimas que ya nunca recuperaría. No sentí triunfo. No hubo satisfacción en ver el lugar vacío, despojado de la presencia de quienes me habían expulsado. En su lugar, sentí una extraña sensación de clausura, como quien cierra un libro cuyo final no es feliz, pero sí necesario. Recorrí cada habitación lentamente. La que había sido mi dormitorio, luego el de Sofía. El baño donde había pasado horas planeando proyectos bajo la ducha. La cocina donde había preparado tantas cenas para uno. Cada espacio contenía fragmentos de quien había sido, recordatorios de una vida que ya no era la mía. Cuando cerré la puerta al salir, algo quedó atrás. No solo un espacio físico, sino también una versión de mí mismo, el Alejandro que creía que el sacrificio incondicional era la única forma de amor familiar. El que confundía generosidad con sumisión. En el bolsillo de mi chaqueta, las llaves pesaban como promesas nuevas. Ya no serían la entrada a un campo de batalla emocional, sino el comienzo de algo distinto. Algo que, por primera vez en mucho tiempo, dependería únicamente de mis propias decisiones. Cuando supe que habían desalojado el piso días después, no sentí ningún triunfo, solo un vacío sereno que se parecía extrañamente a la libertad. Había recuperado algo mucho más valioso que metros cuadrados, mi dignidad. Un mes después de recuperar las llaves, tomé una decisión. No vendería el piso, como me habían aconsejado algunos amigos. Tampoco lo alquilaría a extraños, temeroso de repetir patrones. En lugar de eso, decidí renovarlo completamente y convertirlo en mi espacio otra vez, pero uno que no contuviera fantasmas del pasado. Octubre llegó a Madrid con ese aire melancólico que tiene el otoño en la ciudad. Las hojas caían en el Retiro, y las terrazas comenzaban a recoger sus mesas más temprano. Yo había iniciado la reforma de mi piso con un préstamo pequeño y mucha disposición para trabajar con mis propias manos. «Estás loco, podrías alquilarlo y vivir de las rentas», me dijo Ramón una tarde, mientras tomábamos café cerca del estudio. «No se trata de dinero», respondí, sorprendiéndome a mí mismo con mi claridad. «Se trata de reclamar algo que fue importante para mí». Los fines de semana los pasaba lijando suelos, pintando paredes y derribando tabiques innecesarios. Convertí 2 habitaciones pequeñas en una grande y luminosa que sería mi estudio. Arranqué el papel pintado que mi madre había puesto y dejé los ladrillos vistos en una pared. Cada golpe de martillo, cada brocha de pintura, era un acto de reclamación. Teresa y Carlos venían a veces a ayudarme. Poníamos música, bebíamos cerveza barata y transformábamos el espacio entre risas y conversaciones sobre todo y nada. Nunca hablábamos de mi familia. Era como si todos entendieran que ese tema pertenecía a otro capítulo que estaba cerrando. Una tarde, mientras Carlos y yo instalábamos estanterías en lo que sería mi salón, me preguntó: ¿has sabido algo de tus padres? Negué con la cabeza, concentrado en nivelar un estante. Nada. Y prefiero que siga así por ahora. ¿Y tú, hermana? ¿El bebé? Hice una pausa, sintiendo un leve pinchazo de culpabilidad. El niño, después de todo, era inocente de todo esto. Nació hace 2 semanas. Me enteré por Lucía. Es un niño, lo llamaron Daniel. ¿Y no quieres conocerlo? Dejé el taladro y me senté en el suelo de madera recién pulido. Algún día, supongo. Cuando las heridas no estén tan frescas. Carlos asintió, respetando mi espacio emocional como siempre había hecho. Las familias son complicadas, tío. A veces el amor no es suficiente. No se trata solo de amor, reflexioné. Se trata de respeto. De entender que todos somos personas completas, no extensiones de los deseos de otros. Esa noche, solo en mi piso a medio reformar, dormí en un colchón en el suelo del salón. Las paredes olían a pintura fresca y a posibilidades.
Por la ventana abierta entraba el rumor de Madrid, esa ciudad que nunca duerme del todo. Me sentí extrañamente en paz, como si las piezas dispersas de mi ser empezaran a encajar nuevamente, pero en un patrón diferente, más auténtico. A mediados de noviembre, el piso estaba casi terminado. Lo había amueblado con piezas sencillas, muchas encontradas en mercadillos o restauradas por mí mismo. No quedaba nada de la decoración anterior, ni siquiera los armarios empotrados que tanto le gustaban a mi madre. Había creado un espacio minimalista pero cálido, con maderas claras, plantas y mucha luz natural. Un lugar para respirar, crecer y sanar. La primera noche que dormí en mi nueva cama, en mi habitación recién pintada, tuve un sueño. Estaba en un barco, navegando por aguas tranquilas. No había tormenta, ni drama, solo el movimiento suave de las olas y la certeza de estar exactamente donde debía estar. Me desperté con una sonrisa y la sensación de haber dejado algo pesado en la orilla. Poco a poco, fui invitando a amigos a mi nuevo hogar. Pequeñas cenas, tardes de cine, incluso una fiesta de inauguración donde Teresa trajo a todos sus compañeros de trabajo. El piso se llenó de risas nuevas, conversaciones estimulantes, energías que no estaban contaminadas por el pasado. Cada nueva memoria creada era como una capa de barniz sobre la madera dañada, protegiéndola y dándole nueva vida. Una tarde de diciembre, mientras caminaba por Lavapiés buscando plantas para mi terraza, me encontré de frente con mi prima Lucía. Llevaba a un bebé en un portabebés contra su pecho. Al principio no lo reconocí, absorto en mis pensamientos, pero ella me llamó. Alejandro, qué casualidad. Me detuve, sorprendido. Hacía meses que no veía a ningún familiar. Lucía, hola. ¿Cómo estás? Ella sonrió, pero sus ojos mostraban cierta cautela. Bien, aquí paseando con el pequeño Daniel. Tu hermana tenía médico y me pidió que lo cuidara unas horas. Miré al bebé dormido contra su pecho. Tenía el pelo oscuro como Sofía, y unas mejillas redondas y sonrosadas por el frío. Algo se removió en mi interior, este pequeño ser no tenía culpa de nada, era solo una víctima más de las circunstancias. ¿Quieres tocarlo?, preguntó Lucía, interpretando mi silencio como interés. Es muy tranquilo, casi nunca llora. Extendí una mano dubitativa y acaricié suavemente su cabecita. El niño se removió ligeramente pero siguió dormido. Sentí una extraña conexión, tenue pero real. ¿Cómo están todos?, pregunté, más por cortesía que por verdadero interés. Lucía se encogió de hombros. Sobreviviendo. Tus padres volvieron al pueblo. Sofía está viviendo con una amiga, intentando terminar sus estudios y criar al niño. No es fácil. La vida rara vez lo es, respondí, sin rastro de amargura en mi voz. Era simplemente un hecho. Nos despedimos con la promesa vaga de vernos pronto, aunque ambos sabíamos que probablemente pasaría mucho tiempo. Mientras me alejaba, sentí una extraña ligereza. No había perdonado, no aún, pero el veneno del rencor ya no corría por mis venas con la misma intensidad. Esa noche, sentado en mi terraza con una copa de vino, mirando las luces de Madrid parpadear bajo un cielo invernal, reflexioné sobre el camino recorrido. Había perdido una familia, sí, pero había ganado claridad. Había aprendido que el amor verdadero no manipula ni condiciona. Que los lazos de sangre son importantes, pero no más que el respeto mutuo. Pensé en el pequeño Daniel, en cómo crecería, qué historias le contarían sobre mí, si alguna vez tendríamos una relación. Pensé en mis padres, envejeciendo en el pueblo, quizás arrepentidos, quizás justificando aún sus acciones. Pensé en Sofía, luchando por ser madre soltera, viviendo las consecuencias de decisiones precipitadas. No sentía satisfacción por sus dificultades, pero tampoco culpa por haberme apartado. Algunas distancias son necesarias para sanar, algunas separaciones son el primer paso hacia relaciones más sanas, si es que algún día vuelven a formarse. El invierno madrileño se instaló con su frío seco y sus cielos increíblemente azules. Mi estudio de diseño prosperaba, y había empezado a dar clases en una escuela de arte 2 tardes por semana. Mi vida se había reconstruido, pieza a pieza, elección a elección. Una mañana de enero, recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la caligrafía de mi madre en el sobre.
La dejé sobre la mesa del desayuno y seguí con mi rutina. No sentía urgencia ni miedo. Cuando finalmente la abrí, esa tarde, encontré una nota breve y una fotografía de Daniel sonriendo a la cámara, mostrando sus encías sin dientes. El tiempo pone todo en su lugar, decía la nota. Cuando estés listo, hay un sobrino que querría conocerte. No era una disculpa explícita, pero quizás era lo más cercano que mi madre podía ofrecer. Guardé la foto en un cajón y la nota en el bolsillo. No respondí inmediatamente. Algunas conversaciones requieren tiempo, maduración, distancia. Esa noche, dormí sin el peso de la traición oprimiendo mi pecho. No había perdonado todo, pero había aceptado que la vida sigue caminos impredecibles. Que las personas que nos hieren también sufren. Que la justicia no siempre llega en forma de castigo, sino de liberación. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía una amenaza sino una promesa. Una página en blanco donde escribiría mi propia historia, con mis propios términos. Y si algún día decidía reconectar con mi familia, lo haría desde la fortaleza de quien se ha reconstruido a sí mismo, no desde la desesperación de quien necesita aprobación. Madrid, con su energía incansable y su capacidad de reinventarse, me había enseñado que siempre hay nuevos comienzos esperando. Que las cicatrices son solo mapas de los lugares donde hemos estado, no destinos donde debemos permanecer. Mientras la ciudad dormía bajo un manto de estrellas invernales, yo, al fin, había reclamado mi valor.